La infancia silenciosa de una estrella ruidosa. Daryl Christine Hannah nació el 3 de diciembre de 1960 en Chicago, Illinois, en el seno de una familia que, aunque acomodada, pronto se vería marcada por una serie de circunstancias que transformarían para siempre la vida emocional de la futura actriz. Su madre, Susan Jan Metzger, era productora y actriz ocasional, y su padre, Donald Christian Hannah, era ejecutivo industrial. Pero fue el divorcio de sus padres lo que significaría un antes y un después para la pequeña Daryl. Desde muy temprana edad, Daryl fue diagnosticada con un leve trastorno del espectro autista, aunque en esa época el término no era ampliamente reconocido. Sus dificultades para relacionarse, para mantener contacto visual y su hipersensibilidad sensorial hicieron que la infancia de Daryl transcurriera en un mundo muy distinto al de otros niños. En lugar de jugar en parques o socializar con otros, prefería refugiarse en películas, cuentos de sirenas, libros sobre ciencia ficción y largos paseos solitarios por la naturaleza. El silencio como armadura. Daryl solía pasar horas enteras encerrada en su habitación, mirando en bucle películas clásicas en blanco y negro. Su apego especial era con personajes femeninos fuertes, rebeldes, que luchaban contra una estructura injusta. Audrey Hepburn, Ingrid Bergman, Bette Davis. Estas mujeres eran para Daryl más que actrices, eran aliadas invisibles en una lucha interna que nadie comprendía del todo. Su madre, preocupada, intentó integrarla a clases de baile, teatro, incluso terapia de grupo. Pero para Daryl, el mundo era un lugar demasiado ruidoso. Su mundo interior era mucho más claro y armonioso. Su hermana, Paige Hannah, también actriz posteriormente, solía decir en entrevistas que Daryl nunca encajó. No porque no pudiera, sino porque simplemente no lo deseaba. No necesitaba aprobación social. Su imaginación era una fuente infinita de compañía. Y en esa imaginación, Daryl empezó a crear personajes, escenas y mundos que eventualmente serían la base de su extraordinaria carrera. Un accidente que lo cambió todo. Cuando tenía solo 11 años, Daryl sufrió un accidente doméstico que la marcaría física y emocionalmente. Mientras jugaba cerca de una casa de campo familiar en Minnesota, una ventana se cerró de golpe y le causó una lesión severa en el dedo anular izquierdo. A partir de entonces, adoptó una postura defensiva hacia el mundo, escondiendo la herida, literalmente, durante años. En entrevistas posteriores, ella misma admitiría que el dolor físico fue menor que la vergüenza. La joven Daryl comenzaba a tomar conciencia de su imagen, de cómo era percibida, y ese dedo se convirtió en símbolo de una imperfección que no podía controlar. Con el paso del tiempo, aprendería a esconderlo en todas sus películas, con guantes, ángulos de cámara específicos o incluso mediante efectos especiales. Un simple dedo se transformó en un recordatorio permanente de su vulnerabilidad, del internado a la libertad. Debido a su carácter introvertido, sus padres la enviaron a un internado privado en Chicago. Para muchos niños, esto habría sido una condena. Para Daryl, fue una liberación. Por primera vez, podía organizar su vida con reglas propias. Comenzó a interesarse por la escritura, la fotografía, el cine y la música alternativa. A los 16 años, ya había escrito varios guiones cortos que jamás mostró a nadie. En la universidad, estudió en la Universidad del Sur de California, en el programa de teatro de la Escuela de Artes Dramáticas. Fue allí donde conoció a profesores y colegas que finalmente reconocieron su talento innato. Ella no actuaba. Ella se transformaba. No era una interpretación lo que entregaba en escena. Era una manifestación completa de su universo interno. Primeros pasos en Hollywood. Su primera aparición significativa fue en la película The Fury, 1978, de Brian De Palma. Aunque su papel fue breve, su presencia fue tan magnética que no pasó desapercibida. Poco tiempo después, su papel en Blade Runner, 1982, como Pris, una replicante asesina, la catapultó al estatus de actriz de culto. Era imposible no recordar sus movimientos felinos, su cabello rubio platinado y esa mezcla entre ternura y peligro que irradiaba en cada escena. Lo interesante es que, a pesar del éxito, Daryl Hannah nunca buscó la fama. La evitaba. Rara vez asistía a fiestas, no le gustaban las entrevistas y detestaba que la etiquetaran como sex symbol. Lo suyo era la interpretación como expresión artística, no como plataforma de notoriedad. Sirena en tierra firme, pero fue Splash, 1984, junto a Tom Hanks, la que la consolidó como estrella de la gran pantalla. Interpretando a Madison, una sirena que se enamora de un humano, Daryl se convirtió en ícono de una generación. La ironía era clara.
La actriz, que se sentía ajena al mundo real, interpretaba a una criatura que literalmente no pertenecía a él. Y lo hacía con una naturalidad que dejaba sin aliento. La escena en la que emerge del mar, desnuda y con el cabello cubriéndole el cuerpo, fue repetida en portadas, revistas y pósters por todo el mundo. Pero para Daryl, no fue una escena de glamour, sino de exposición emocional. Ella era Madison, vulnerable, incomprendida, pero poderosa. Una activista, antes de tiempo, paralelamente a su carrera, Daryl Hannah se convirtió en una de las voces más apasionadas por el medio ambiente, mucho antes de que fuera una tendencia. Participó en protestas contra el uso de transgénicos, fue arrestada por defender bosques amenazados y destinó parte de su fortuna a la construcción de viviendas sustentables. Vivía en una casa construida completamente con materiales reciclados. Se trasladaba en autos eléctricos y promovía el veganismo. Esta faceta suya no era un accesorio a su fama, era parte de su esencia. Si no estaba actuando, estaba protestando. Si no estaba en un set, estaba plantando árboles. El mismo silencio que la caracterizó de niña se transformó en una voz poderosa en causas sociales. Relaciones marcadas por la introspección. En cuanto a su vida amorosa, Daryl siempre fue extremadamente reservada. Aunque se le vinculó con nombres tan conocidos como John F. Kennedy Jr., Jackson Browne y Val Kilmer, nunca permitió que su vida sentimental definiera su narrativa pública. Sus relaciones eran discretas, profundas y, en muchos casos, turbulentas. El caso más sonado fue el de su relación con Jackson Browne, que terminó en medio de rumores de maltrato físico. Aunque ella nunca habló abiertamente del tema, su decisión de cortar la relación abruptamente y desaparecer de la vida pública por un tiempo generó especulaciones. Fue un periodo oscuro, del cual solo reapareció años más tarde, transformada, más madura y con otra visión de la vida. La llegada del amor verdadero. Fue muchos años después, ya con más de 50 años, que Daryl Hannah encontró en Neil Young una pareja que compartía no solo su pasión por el arte, sino también sus convicciones sociales y ecológicas. Su relación fue vista como inusual en Hollywood. Dos estrellas veteranas, alejadas del ruido mediático, que encontraban consuelo en la simplicidad. Se casaron en 2018 en una ceremonia discreta, lejos de los paparazzis, y desde entonces compartieron una vida de música, naturaleza y privacidad. Neil Young, conocido por su carácter reservado y su compromiso social, confesó en más de una ocasión que con Daryl había encontrado una paz que no había conocido antes. La admiraba no solo como actriz, sino como ser humano íntegro. La llamaba mi luz en medio del ruido, una expresión que luego adquiriría un significado profundamente trágico, la sombra de una tragedia silenciosa. Durante los últimos años, Daryl Hannah comenzó a disminuir su participación en el cine. Algunos pensaron que era una decisión artística, otros especularon sobre su salud. Lo cierto es que, en privado, ella había comenzado una batalla que muchos desconocían. Un diagnóstico devastador que pondría a prueba no solo su cuerpo, sino su espíritu indomable. La mujer que había interpretado replicantes, sirenas y heroínas solitarias, ahora enfrentaba su papel más difícil, el de paciente. Y lo hacía como vivió toda su vida, en silencio, con dignidad, lejos del espectáculo. Solo Neil Young y su círculo más íntimo sabían lo que estaba ocurriendo realmente. Daryl Hannah, sentada frente al mar, en la costa de California, con la mirada perdida en el horizonte. El mar, ese símbolo eterno de libertad, era para ella también un espejo de sus emociones. En las olas encontraba refugio, en el viento, consuelo, y en el silencio, respuestas. Un amor en silencio, una tragedia compartida. Durante décadas, Daryl Hannah había sido una mujer rodeada por el misterio, actriz de culto, activista medioambiental, icono de una belleza sin tiempo y una voz firme a favor de la justicia ecológica. Pero si hay un aspecto que siempre mantuvo celosamente protegido, fue su vida sentimental. Por ello, cuando en 2014 comenzaron a surgir rumores de un vínculo romántico entre ella y el legendario músico canadiense Neil Young, el mundo del espectáculo contuvo el aliento. ¿Cómo dos almas tan diferentes y al mismo tiempo tan semejantes podían encontrarse en un punto de absoluta armonía? El encuentro de dos mundos paralelos. La historia entre Daryl y Neil no comenzó como una típica historia de Hollywood. No hubo alfombras rojas, ni revistas de El Corazón, ni declaraciones rimbombantes. Se conocieron en un evento benéfico sobre energías renovables. Daryl participaba como ponente invitada,
para hablar sobre arquitectura sustentable. Neil estaba allí como activista y músico comprometido. Fue una conversación breve, casi casual, en medio de una cena con otros invitados. Sin embargo, según confesaría Neil años más tarde en una entrevista para Rolling Stone, aquella noche algo se encendió dentro de él. No fue un flechazo, no fue pasión inmediata, fue algo más profundo, más honesto. Supe que quería escucharla el resto de mi vida, afirmó. Ambos compartían una visión del mundo centrada en la defensa del planeta, el respeto a la naturaleza y la necesidad de silencio frente al ruido social. Se escribieron correos durante meses antes de volver a verse. La relación creció como una planta que busca la luz, sin prisa, sin pretensiones, pero con una fuerza imparable. Las cicatrices del pasado. Daryl, a pesar de los años y de las transformaciones personales, seguía siendo una mujer marcada por su infancia. Su dificultad para expresar emociones de forma abierta, su necesidad de espacios íntimos y su rechazo al foco mediático no eran simples caprichos de una estrella. Eran mecanismos de defensa. Neil, por su parte, venía de una relación larga con la también cantante Peggy Young, con quien tuvo 2 hijos y compartió más de 3 décadas. Su separación fue amistosa, pero profunda. Entrar en una nueva historia de amor a los 60 años no era algo que se tomara a la ligera. Sin embargo, con Daryl, todo parecía distinto. No era solo amor, era redención, una boda secreta, un pacto de alma. En agosto de 2018, Daryl y Neil se casaron en una ceremonia íntima en California. Solo algunos amigos cercanos asistieron. No hubo cobertura mediática ni anuncios previos. Todo fue organizado por ellos mismos, en una cabaña rodeada de árboles, con música en vivo y sin protocolo. Neil tocó una versión acústica de Harvest Moon, mientras Daryl caminaba descalza hacia él, vestida con un sencillo vestido blanco de lino. En lugar de votos, se leyeron cartas que ambos habían escrito en secreto. Daryl habló de haber encontrado por fin a alguien que no le exigía palabras, sino que la entendía en los silencios. Neil, entre lágrimas, dijo que en su mirada había algo que ni la fama ni el tiempo habían logrado cambiar: la pureza. Ese día no fue solo una unión legal, fue un pacto de alma, una promesa mutua de acompañarse hasta el último suspiro, sin máscaras, sin cámaras, sin el ruido del mundo. El retiro dorado, naturaleza, arte y amor. Después de casarse, la pareja decidió alejarse aún más del ojo público. Se instalaron en una propiedad ecológica en las afueras de Telluride, Colorado, rodeada de árboles, paneles solares, cultivos orgánicos y animales rescatados. Vivían sin lujos, pero con riqueza emocional. Desayunaban en el jardín o escribían juntos canciones, leían poesía, cocinaban con ingredientes del huerto y paseaban por el bosque. Su rutina era la antítesis del glamour hollywoodense. Eran 2 almas viejas viviendo como niños en una tierra que sentían suya. Neil comenzó a componer un álbum inspirado en Daryl. Las letras hablaban de una mujer luminosa, indomable, que caminaba descalza sobre la tierra y hablaba con las flores. Daryl, por su parte, dirigía pequeños documentales sobre energía limpia y escribía poesía bajo seudónimos que aún hoy se desconocen. Durante más de 4 años fueron felices, inmensamente felices, hasta que llegó la sombra, el diagnóstico. Un golpe sin nombre. En noviembre de 2022, tras una serie de síntomas aparentemente menores, fatiga constante, pérdida de equilibrio, cambios leves en el habla, Daryl decidió someterse a una revisión médica. Al principio pensaron que era algo neurológico leve, pero las pruebas fueron concluyentes. Se trataba de una enfermedad degenerativa progresiva. El diagnóstico exacto nunca fue revelado públicamente, pero fuentes cercanas hablaron de una forma atípica de esclerosis lateral amiotrófica, ELA. Daryl lo tomó con la misma calma que había tomado todo en su vida. No preguntó, ¿por qué a mí?, ni se rebeló contra el destino. Su única petición fue que no se hiciera público, que nadie más que Neil, sus médicos y su círculo más cercano lo supieran. No quería compasión. No quería titulares. Neil, en cambio, se quebró. Por primera vez en su vida, la voz que había cantado sobre el dolor del mundo no pudo cantar por días. Su musa, su compañera, su amor, estaba enfrentando una sentencia silenciosa, cruel, inevitable. El amor en los días oscuros. Durante los meses siguientes, Neil se convirtió no solo en esposo, sino en enfermero, protector, guardián. Redujo sus giras, suspendió compromisos y transformó su estudio en una habitación adaptada para que Daryl pudiera moverse sin esfuerzo. Le leía cada noche, le cantaba canciones inéditas al oído, y cuando ella ya no podía sostener el lápiz, escribía sus poemas por ella. Daryl
A pesar de todo, se mantuvo lúcida y serena. Reía con los pequeños gestos. Se emocionaba al ver animales en el jardín, hablaba con Neil en susurros y le pedía que le contara historias del pasado. Era como si supiera que el final estaba cerca, pero se negara a dejar que la tristeza lo dominara. En una de las últimas cartas que escribió antes de perder completamente la movilidad de sus manos, dejó un mensaje para Neil que, años más tarde, él leería públicamente. Te amé incluso antes de conocerte. Tal vez fuimos árboles juntos en otra vida, o tal vez solo dos estrellas que colisionaron en esta. Gracias por sostener mi alma cuando mi cuerpo ya no podía. El secreto guardado. Hasta que fue demasiado tarde. Durante todo el proceso, la pareja mantuvo el secreto con una devoción admirable. Ni los medios, ni los amigos de la industria, ni siquiera muchos familiares sabían la magnitud de lo que estaba ocurriendo. La discreción era absoluta. Fue solo en octubre de 2025, cuando Daryl dejó de aparecer en cualquier evento social, que comenzaron las especulaciones. Algunos pensaron en un retiro espiritual, otros hablaron de problemas de salud mental. Nadie imaginaba la verdad. Y entonces, un día de noviembre, el silencio se rompió. Neil Young convocó una conferencia de prensa breve, inesperada, con una sola intención: hablar. No de política, no de su carrera musical, sino de su esposa. Lo hizo entre lágrimas, con voz temblorosa y con una verdad que estremeció al mundo, la confesión que rompió el silencio. Aquella mañana de noviembre de 2025, el mundo se despertó con una noticia que nadie quería escuchar. Después de años de especulaciones, de ausencia deliberada, de susurros en los rincones del espectáculo, Neil Young, el legendario cantautor canadiense, aparecía frente a un atril improvisado, con el rostro desencajado y los ojos húmedos, para confirmar lo que hasta entonces era solo un rumor flotando entre sombras. Su esposa, Daryl Hannah, estaba enfrentando el final de su vida, y lo hacía en silencio, con una dignidad que conmovía incluso al más escéptico. El anuncio vestido de negro, con su característico sombrero de ala ancha y una camisa blanca arrugada por las horas sin dormir, Neil se paró ante la prensa reunida en el jardín de su casa en Colorado. A su lado, no había publicistas, ni managers, ni representantes de disqueras. Solo él, una hoja escrita a mano y un nudo en la garganta que amenazaba con romperse en cada palabra. Hoy no estoy aquí como artista, ni como figura pública, comenzó, con voz temblorosa. Estoy aquí como esposo, como hombre enamorado, como alguien que no sabe cómo decir adiós. Y entonces, lo dijo, con una simple frase que desarmó por completo a los presentes. Daryl está muriendo. Y yo también, un poco, cada día que la veo apagarse. La revelación fue tan brutal como poética. Neil no dio detalles clínicos, no pronunció términos médicos. Habló desde el alma. Desde ese lugar que pocos hombres se atreven a mostrar públicamente. Un relato íntimo. Durante más de 20 minutos, Neil compartió fragmentos de su vida con Daryl, que hasta entonces habían permanecido en el anonimato más absoluto. Contó cómo se conocieron, cómo ella le enseñó a vivir sin prisa, cómo con ella descubrió que el amor no necesita escándalo, sino silencio y complicidad. Narró, con voz entrecortada, cómo fueron los primeros síntomas de la enfermedad. Ella me decía que solo estaba cansada, que era el estrés que pasaría. Pero yo sabía que no era solo eso, confesó. La lucha por obtener un diagnóstico certero, la incertidumbre, el miedo disfrazado de esperanza. Habló también del dolor cotidiano, de los días en que Daryl no podía levantarse de la cama, de las noches en que él le cantaba hasta que se dormía, de las palabras que ella ya no podía pronunciar, pero que él adivinaba en sus ojos. Nunca pensé que me tocaría verla irse así. No ella, no la mujer que bailaba con los árboles, que hablaba con las ballenas, que salvaba a abejas con sus manos. El silencio entre los periodistas era absoluto. Algunos lloraban abiertamente. Nadie se atrevía a interrumpir. Era como presenciar una elegía en vivo, un acto de amor convertido en testimonio. Las reacciones inmediatas. La noticia no tardó en propagarse. En cuestión de minutos, los medios de todo el mundo titularon con urgencia: Neil Young revela la tragedia de Daryl Hannah. La estrella de Splash lucha contra una enfermedad terminal, el amor más triste del año. Pero por primera vez en mucho tiempo, la cobertura no fue sensacionalista. Fue respetuosa, casi reverencial. Casi. Actores, músicos, directores y figuras de la industria comenzaron a publicar mensajes de apoyo. Susan Sarandon escribió en X, antiguo Twitter: Daryl siempre fue más fuerte que todos nosotros juntos. Te abrazo, Neil, con el alma. Ellen DeGeneres expresó:
Gracias por compartir tu dolor con tanta belleza. Estamos contigo. Incluso el medio más ácido del espectáculo, TMZ, publicó un editorial reconociendo la lección de humanidad que había dado Neil Young. Los fans también reaccionaron con una ola de ternura pocas veces vista. Millones de mensajes inundaron redes sociales. Algunos compartían escenas de películas de Daryl. Otros subían videos de ella plantando árboles o participando en protestas. Se viralizó un clip de Splash en el que Madison, su personaje, susurra: "El amor verdadero nunca muere". La frase se convirtió en un lema para miles de personas que redescubrieron a Daryl no solo como actriz, sino como símbolo de resiliencia. El quiebre emocional. Sin embargo, a pesar del respeto colectivo, Neil Young quedó devastado. Su aparición pública fue también un punto de quiebre. Durante días no volvió a hablar. Canceló todas sus apariciones, suspendió un proyecto musical que estaba por lanzar y se encerró en su casa, donde permanecía junto a Daryl, que ya no podía hablar, pero aún escuchaba. Según fuentes cercanas, Neil pasó horas sentado a su lado, tocándole melodías suaves con la guitarra, leyendo sus poemas en voz alta y repitiendo una y otra vez una sola frase: "Todavía estás aquí. Todavía soy tuyo". Amigos íntimos describen el ambiente como sagrado. Nadie alzaba la voz, nadie lloraba frente a ella. Daryl seguía aferrada a la vida, con una sonrisa suave, como si quisiera consolar a quienes la rodeaban en lugar de ser consolada. Como si supiera que su tiempo estaba contado, pero se negara a irse sin antes asegurarle a Neil que estaría bien. Los últimos gestos. En medio de ese duelo anticipado, hubo momentos de profunda belleza. En un atardecer especialmente frío de diciembre, Neil llevó a Daryl en silla de ruedas hasta el borde del lago cercano a su casa. Allí le cantó una canción inédita llamada En el viento y la sal, escrita especialmente para ella. Grabó la canción en un viejo cassette, porque Daryl solía decir que las cosas más importantes deberían guardarse en formatos que envejezcan contigo. Otro gesto que conmovió fue la plantación de un jardín de flores silvestres alrededor de la casa. Neil pidió a amigos y vecinos que trajeran semillas de todas partes del país. "Ella merece una primavera eterna", dijo. En menos de una semana, llegaron sobres de flores desde Alaska hasta Florida. Algunas llevaban notas escritas a mano. Por Daryl, para la sirena eterna, gracias por tu luz. El video que cambió todo. Unos días después de la confesión pública de Neil, su equipo publicó en redes un video breve, de apenas 2 minutos, titulado Para Dee. En él se veía a Daryl Hannah en distintas etapas de su vida. De niña, corriendo por un campo, en el set de Blade Runner, riendo con Harrison Ford, caminando por la nieve con Neil, tomada de su mano. La última imagen era un plano cerrado de sus ojos, brillando. La música de fondo era una melodía suave, compuesta por Neil. El video se volvió viral en horas, millones lo compartieron. Miles comentaron que nunca habían llorado tanto por alguien que no conocían personalmente. Fue como un último homenaje en vida, una despedida anticipada, una ovación sin aplausos. El mundo se detiene. Daryl no había muerto aún, pero el mundo ya la despedía con el respeto reservado para los grandes. En Hollywood, estudios comenzaron a planear retrospectivas de sus películas. El Festival de Sundance le preparó un homenaje póstumo. El Congreso de Estados Unidos discutió una resolución para declarar un día nacional en su nombre, como símbolo de lucha ecológica y artística. Pero en medio de todo eso, ella seguía allí, respirando con dificultad, con la mano de Neil entrelazada a la suya, sin saber, o quizás sabiendo perfectamente, que estaba siendo celebrada no por haber sido famosa, sino por haber sido auténtica. Adiós, mi sirena eterna. La mañana del 7 de diciembre de 2025, el silencio más profundo se apoderó de una casa en las montañas de Colorado. El viento no soplaba, los pájaros no cantaban, y dentro de la habitación principal, rodeada de ventanas que daban al bosque, Daryl Hannah exhaló su último aliento, en los brazos del hombre que la amó hasta el final, Neil Young. Tenía 65 años, y aunque su cuerpo se apagaba, su luz, aquella que brilló en cada gesto, en cada lucha, en cada mirada suya a la cámara o a la vida, se quedaba suspendida en el aire. El último suspiro Neil había estado despierto toda la noche. Desde días antes, los médicos habían advertido que el momento estaba cerca, pero ni la preparación, ni las palabras, ni las canciones escritas por anticipado podían amortiguar lo inevitable. Estaba recostado junto a ella, tomándola de la mano. Le susurraba una canción suave, compuesta solo para esa madrugada.
Te veré en los árboles. Daryl, ya casi inconsciente, tenía los ojos entrecerrados y una expresión de paz que conmovía a todos los presentes. A las 5:16 a.m., sin dolor ni sobresalto, simplemente dejó de respirar. Neil no gritó, no lloró de inmediato. La abrazó con fuerza, como si quisiera evitar que su alma escapara. Le besó la frente, le cerró los ojos con los dedos temblorosos y murmuró, «Gracias por enseñarme a amar de verdad». Luego permaneció en silencio durante horas. No permitió que nadie tocara el cuerpo hasta que terminara de escribir una última carta, que colocó dentro del bolsillo del vestido blanco de lino que Daryl había usado el día de su boda. La enterraron con él. El funeral íntimo. Siguiendo sus deseos, Daryl no tuvo un funeral tradicional. No quería flores costosas, ni discursos oficiales, ni cámaras. Su despedida fue una ceremonia al atardecer, en su propiedad, con apenas 20 personas. Amigos cercanos, familiares, vecinos, todos vestidos de blanco, descalzos, rodeados de árboles que ellos mismos habían plantado durante su tiempo juntos. Neil construyó un pequeño altar de madera reciclada, donde colocaron fotos de Daryl a distintas edades, como niña, como actriz, como activista, como esposa. A su lado, una guitarra acústica, una libreta con sus poemas y un frasco con semillas silvestres. No hubo música grabada, solo la voz de Neil cantando, con dificultad, la canción que ella más amaba, Harvest Moon, y al terminar dijo, «No hay tumba que pueda contener su espíritu. Ella es aire, es agua, es luz». Las cenizas de Daryl fueron esparcidas en un claro del bosque, donde solía meditar al amanecer. Allí, Neil colocó una piedra con la inscripción, «Di». Aquí comienza la eternidad. La carta que conmovió al mundo. Días después de la ceremonia, Neil publicó en su sitio web una carta escrita a mano, escaneada, sin edición ni formato. El título era simple, «Para quien quiera leerla». El contenido era devastador. Perder a Daryl no fue como perder a alguien. Fue como perder la brújula. Ella era mi dirección, mi norte, la mujer más valiente que he conocido. No por actuar, no por protestar, sino por vivir con tanta verdad. Me enseñó que se puede ser famosa sin ser egoísta, hermosa sin ser vanidosa, fuerte sin ser ruidosa. Si alguna vez han amado, sabrán que esto no es una despedida, es una espera, porque sé que la volveré a encontrar, en el susurro de las hojas, en el reflejo de la luna, en cada nota que toco con el corazón. Adiós, mi sirena eterna, te veré en las mareas. La carta fue traducida a más de 40 idiomas en cuestión de horas. Medios de comunicación, redes sociales, fanáticos, críticos de cine, ecologistas. Todos compartieron el texto como una elegía universal del amor y la pérdida. Tributos por todo el planeta. Hollywood respondió como nunca antes. Se proyectaron sus películas en cines independientes durante un mes entero. El cartel de Blade Runner iluminó Times Square con un mensaje. Gracias, Daryl. La Academia de Cine anunció la creación del Premio Hannah, un galardón anual para actores comprometidos con causas sociales y ambientales. El Festival de Sundance organizó un homenaje especial donde se mostró material inédito de Daryl, hablando sobre cine, naturaleza y el amor. Se revelaron cartas, dibujos, notas personales, donde ella reflexionaba sobre el paso del tiempo y la fragilidad de la vida. En paralelo, Neil Young lanzó un álbum titulado La última canción de D, con 10 piezas grabadas en los últimos meses de vida de su esposa. Las letras eran tan personales que muchos críticos se abstuvieron de reseñarlo, por respeto. Uno de los versos decía, «Ella no murió, solo se volvió invisible, y desde entonces ya no puedo cerrar los ojos». El legado invisible. Más allá de la fama, del activismo y del talento, Daryl Hannah dejó algo que pocas figuras públicas logran. Un legado invisible. Inspiró a millones a vivir con autenticidad, a luchar por causas sin buscar aplausos, a amar en silencio, a morir sin miedo. Su vida se convirtió en símbolo de belleza real, esa que no necesita maquillaje ni escándalos. Su muerte, en cambio, fue una lección de amor, un testamento de lo que significa sostener la mano de alguien incluso cuando el mundo se desmorona. Hoy, su nombre está inscrito no solo en estrellas del Paseo de la Fama, sino en huertos escolares, en fundaciones para la protección del agua, en centros de rehabilitación animal, en libros de poesía publicados con seudónimo. Su influencia respira en los pequeños actos de bondad, en las decisiones ecológicas de miles de jóvenes que crecieron viendo sus películas
y aprendieron a cuidar el planeta gracias a ella. La última imagen, Neil, desde entonces, vive en la misma casa. No ha vuelto a casarse, tampoco ha retomado una gira internacional. Solo ha concedido una entrevista donde dijo: "A veces la siento sentada a mi lado. Cuando toco la guitarra y una nota suena distinta, sé que es ella. Cuando una mariposa se posa en la ventana, sé que me está diciendo: todo está bien". En su sala hay una fotografía ampliada. Daryl, riendo, con el cabello al viento, de pie sobre una roca frente al mar. Esa imagen, libre, indómita, eterna, es el verdadero epitafio de una mujer que amó con fuerza y partió en silencio.